si ya dejamos el envejecimiento sano y normal, con las circunstancias asociadas a la edad que puedan dar, si nos centramos ya en ese envejecimiento patológico, es cuando entonces tenemos que hablar de demencias. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de la enfermedad del Alzheimer en los centros residenciales y para ello contamos con la presencia de la psicóloga María Rodríguez Pollo, que es la directora de la residencia San Torcuato Càcer de Villaralbo. María ya ha estado con nosotros en otras épocas anteriores, cuando estaba de psicóloga con la Asociación de Alzheimer. Entonces este tema pues lo conoce desde las dos partes, la parte de la asociación, la parte de tratamiento que hacía la asociación, y ahora pues en vivo y en directo como directora de la residencia de Villaralbo. Entonces ya sin más yo os pido un aplauso para ella y ya le pasamos la palabra para que empiece a decirnos lo que nos interesa. María, cuando quieras. La verdad que estoy hasta... primero agradecida, por supuesto, a la Fundación de Caja Rural en estas jornadas de Infosalud y en especial a Feliciano porque haya vuelto a contar conmigo, ¿no? En particular, aunque ahora esté, pues como ha dicho, de directora en el centro residencial de Càcer. Pero lo que quería decir es que me siento pues muy emocionada, contenta, sobre todo de poder volver a estar con público, volver a compartir experiencia y poder ver caras, ¿no? Aunque todavía sigamos con estas mascarillas. Yo creo que se me escucha bien a pesar de mascarilla y todo. Vale. Porque es un poquito, es un indicativo de que vamos avanzando hacia la normalidad. Hablar de normalidad ahora es complicado, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido, el ámbito en el que ahora mismo estoy trabajando, pues imagínense, ¿no? En un ámbito residencial, después de toda la situación de pandemia, pero desde luego se ve que las cosas van pasando y que por lo menos ahora podemos compartir lo que va a ser una tarde que espero sea de vuestro agrado. Una de las cosas que creo que es bastante importante y la ciudad en la que nos compete y en la que vivimos es fundamental para contextualizar un poquito lo que va a ser mi conferencia. Tenemos que entender que no puedo llegar y ponerme a hablar ahora mismo de Alzheimer, ¿no? Sin entender el por qué estamos hablando del mismo y sin entender cómo podemos enfocar esto en los ámbitos residenciales. Solo tenemos que mirar alrededor en nuestra comunidad y ver cómo la esperanza de vida ha aumentado. En eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Generaciones incluso que tenemos aquí en la sala saben de sobra cómo la esperanza de vida ha ido incrementándose. Antes podíamos llegar a vivir en torno a los 45, 50 años y ya se consideraban personas de edad avanzada. Podéis hacer un poquito de ejercicio de memoria, ¿no? Viendo a abuelos o a bisabuelos, y sin embargo ahora cuando dicen ¿y qué edad tiene? Y dices 65, 68, 70, dices pues es todavía joven, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Efectivamente, todavía es una persona que le pueden quedar bastantes años de vida y si somos mujeres más todavía porque vivimos más. Entonces vemos en esas cifras que os pongo para que nos situemos un poquito cómo esta esperanza de vida, fíjense, ha aumentado y estamos ahora mismo pasando de Castilla y León a centrarnos aquí en Zamora, en nuestra ciudad, en hombres entre los 80 años y en mujeres incluso hasta 85 años ha incrementado esa esperanza de vida. ¿Esto qué significa? Podríamos decir que es bueno, ¿no? Como país y lo que esto significa en nuestro contexto sociosanitario, en nuestro estilo de vida, en todo lo que está alrededor de lo que nos proporciona esta calidad de vida, podemos decir que es positivo.
nos ayuda a poder vivir con más calidad. Tenemos una asistencia sanitaria, farmacológica, etcétera, etcétera, que lo permite. Claro, ¿cuál es el problema? Que estamos llegando a esta esperanza de vida en el que nuestros cuerpos son curados, son atendidos y son, digamos, con los tratamientos que haya. Sin embargo, nuestro cerebro todavía no tenemos todo ese tipo de curas que hay para otras funciones y para otros órganos, ¿no? Ahí es donde tenemos el dilema, ahí es donde tenemos ya que empezar a pensar en lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Las demencias y el Alzheimer. Esto que lleva, si estamos diciendo que vamos a ser mujeres de 85 años y hombres de 80, lo que tenemos que hablar ahora sí es de envejecimiento poblacional. No nos queda otra, es la realidad con la que nosotros vivimos. Vive esta ciudad, nuestra comunidad, nuestro país, incluso a nivel de continente europeo somos el continente más envejecido, ¿verdad? Vemos que el 25,65% de la población en Castilla y León, que es un porcentaje muy significativo, está por encima de los 65 años, y que Zamora, además, y esto lo podéis perfectamente ver en cualquier búsqueda, tiene la mayor tasa de personas mayores de 65 años. A partir de aquí es donde tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que va a pasar con estas personas, no solamente desde el ámbito asistencial, sino incluso lo que tiene que ver con aspectos para la prevención de muchas cuestiones. Si veis también, por tener una imagen más de lo que esto significa, estas pirámides, que lo suyo, cuando nos hablaban de las pirámides poblacionales, que tendrían que tener una forma muchísimo más equilibrada para poder sostener el sistema y que fuéramos una población, pues obviamente que las personas fueran mayores, pero también tuviéramos muchos nacimientos. Fijaros cómo es casi más estrecha abajo, que son los nacimientos, que lo que va siendo arriba. Incluso en la segunda pirámide o gráfica, veis que es la de Zamora, como tenemos una barra, la de arriba del todo, que es incluso mayor de 84 años, y fijaros en qué porcentaje. Claro, esto es como todo, si tenemos más esperanza de vida, vamos a vivir más. Una regla muy sencilla, y vamos a ser cada vez más mayores, que vamos a tener más probabilidades o más papeletas de padecer algún que otro tipo de enfermedades, ¿sí o no? Esto es como todo. ¿El que fuma puede contraer un cáncer de pulmón? Sí. ¿Puede que no? Obviamente, pero desde luego va a tener muchísimas más papeletas que el que no, ¿verdad? Por lo tanto, cumplir años y tener años, ojo, no es indicativo, no es causa-efecto, pero nos sitúa en una posición de riesgo ante la circunstancia de padecer algún tipo de demencia. Obviamente, si empezamos a hablar de demencias, ya nos encontramos con la mayor causa de dependencia que tenemos o que existe en las personas mayores. Otro tipo de enfermedades, como pueden ser bastante habituales, de carácter, vamos a decir, cardiovascular, que puedan tener también afectación como ictus, etcétera, vemos que genera también una dependencia, ¿no? No vas a poder vivir de la misma manera, ya tienes que considerar determinados aspectos, pero nunca lo que padece una persona que tiene una demencia. Claro, cuando hablo de envejecimiento, parece y es habitual expresiones y frases como bueno, es que tiene muchos años, bueno, es que ya mi memoria, sí, es cierto, pero tenemos que tener claro que tenemos que envejecer, y hay personas que envejecen perdiendo progresivamente capacidades, pero hay un envejecimiento que tenemos que decir que es patológico, y es cuando tenemos la presencia de enfermedades como Alzheimer. Os pongo, como veis ahí, imágenes que todos conocemos. Tenemos envejecimientos normales. Una actriz perfectamente conocida que todavía es capaz, con 80 años, si no me equivoco, que tiene Concha Velasco, de aprender un guión para hacer una escena en teatro, ¿verdad?
cuanto menos el presentador que conocemos y los años que lleva. Sin embargo, tenemos personas con recursos intelectuales extraordinarios, como es el caso de Pascual Maragall o Adolfo Suárez, que estas personas, incluso en edades jóvenes, como fue el caso de Pascual Maragall, pues desarrollaron esta enfermedad. Por lo tanto, si ya dejamos el envejecimiento sano y normal, con las circunstancias asociadas a la edad que puedan dar, si nos centramos ya en ese envejecimiento patológico, es cuando entonces tenemos que hablar de demencias. Sí es verdad que quiero comentarles una cosa, y es importante, porque me lo he encontrado mucho en todos estos años que me llevo dedicando a esto. No podemos decir que el Alzheimer no es una demencia, ¿vale? La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Entonces vamos a pensar que tenemos un saco, que es el saco de las demencias, y ahí vamos a meter algunas distintas que tienen sus nombres y apellidos, y entre ellas es la enfermedad de Alzheimer. Otras demencias pueden ser demencias, por ejemplo, de tipo de cuerpos de Lewy, que tienen sintomatologías distintas. O podemos encontrar demencias de carácter vascular, o podemos encontrar demencias mixtas, etcétera, etcétera. Pero no podemos diferenciar y pensar que la enfermedad de Alzheimer no es un tipo de demencia, porque lo es. Es algo general. Les traigo una definición muy clara y muy sencilla, y con eso nos puede servir. Y ahora vamos a ir avanzando ya en lo que es la parte de Alzheimer. Demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica, y tenemos que pensar que es progresivo, ¿vale? Y sobre todo caracterizado por la parte de la función cognitiva: pensamiento, comprensión, razonamiento, capacidad de cálculo, de planificación, no solo asociarlo a la parte mnésica o de memoria, de lenguaje, de juicio, pero es que también afecta a otros aspectos, como puede ser la parte más emocional, por la que puede empezar a que percibamos de una manera sutil que hay algo que no va bien. Es una expresión bastante habitual: es que noto que algo no va bien, es que noto que en mi marido, en mi mujer, en mi padre, en mi madre, algo no va bien, y no sabemos ni siquiera definir qué es eso, qué es ese no va bien. Lo que les digo, si ven el cuadro, tenemos distintos tipos de demencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la más habitual? ¿Cuál es la más frecuente o la más prevalente? Es decir, ¿cuántas personas padecen esta enfermedad? Pues la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Por eso, digamos que nos suenan más, pero no podemos separarla. Casi el 60-70%, es una prevalencia muy alta. Abajo le pongo, me gusta hablar a veces de números y de cifras, porque eso nos ayuda un poquito a contextualizar la magnitud de esta circunstancia y de esta situación, ¿no? Si tenemos una prevalencia muy alta o muchísimas personas por edad, por envejecimiento, con circunstancias de estas, tenemos que saber qué recursos existen, cómo podemos diagnosticar, qué profesionales tienen que intervenir y cómo se puede hacer en un contexto sociosanitario para poder seguir dando calidad de vida a estas personas, pero también a sus familias. A nivel en España estamos hablando en torno a 1.200.000 personas, pero fíjense lo que pongo abajo, que claro, esas personas que hemos dicho que van a ser muy dependientes, por regla general van a tener siempre un cuidador, ¿verdad? Una familia alrededor. Vamos a poner 2 personas alrededor de estas personas afectadas por Alzheimer. Nos llega incluso la cifra a 5 millones de familias. ¿Esto qué significa? Que son 5 millones de familias que van a necesitar información, asesoramiento, formación, recursos en sus lugares, atención especializada y apoyo para poder llevar el día a día de lo que es una enfermedad progresiva, irreversible y a día de hoy sin cura, como es la enfermedad de Alzheimer. Si ven ustedes esta diapositiva, no quería tampoco llenar esto de síntomas, centrarme en exceso, porque quiero llegar también a una parte
interesante, ¿no? Y es cómo podemos tratarlo, cómo podemos enfocarlo, cómo podemos ayudar a la persona que lo padece y obviamente a las personas que están a su alrededor. Hablar de Alzheimer es, yo siempre lo he dicho, que creo que será de las enfermedades más duras y más crueles que existen hoy en día. Y mira que hay. Primero, porque afecta de una manera increíble a la persona que la padece y porque además afecta mucho a la familia y a los que están en su entorno. Solamente hay un síntoma que yo lo he valorado de una manera muy atrevida como positivo y además hablaba de esto en un artículo no hace mucho, que se llama la nosognosia. Y dirán ustedes, ¿y qué significa eso? Pues eso significa un síntoma que puede aparecer en fases iniciales, pero también en fases moderadas y absolutamente, claro, en ya fases moderadas o graves, que es la no percepción de la enfermedad que tiene el propio afectado. La persona cree que no está enferma, que no le pasa nada, que puede seguir cocinando, que podría seguir conduciendo, que podría seguir gestionando su casa, su negocio, etcétera, etcétera. Obviamente, esto se considera un signo y un síntoma más de la propia enfermedad y a veces ayuda también al diagnóstico de esto. Pero bueno, si no eres consciente de lo que te está sucediendo, digamos que es una pequeñita tabla de salvación, ¿no? Por lo menos para el afectado. ¿Por qué es complicada? ¿Por qué es dura? ¿Por qué es tan como se lo estoy poniendo? Y estoy segura que al ser una enfermedad ya muy conocida están de acuerdo conmigo. Afecta absolutamente a todo lo que tiene que ver con la persona. Si nos vamos a la parte cognitiva, lo que todos tienen ustedes asociado es Alzheimer, memoria, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Pero es que es todo el resto de nuestras áreas cognitivas, es decir, tenemos que pensar que nosotros, ahora mismo yo para estar aquí estoy poniendo en marcha mi memoria, pero estoy poniendo en marcha también mi capacidad atencional, para ver si ustedes los estoy durmiendo, me mantienen la atención. Estoy poniendo en marcha mi propio lenguaje, mi vocabulario, me puedo mantener en pie, una serie de capacidades también cognitivas que son todas las que ustedes puedan imaginar. Les decía antes planificar a la hora de hacer tareas muy pequeñas, manejar el dinero, saber cómo tengo que vestirme, qué me pongo primero y qué me pongo después, cómo identificar y reconocer a mis seres queridos, porque ni siquiera la cara que tengo delante me resulta familiar. Si se dan cuenta, afecta, por tanto, a toda la parte cognitiva de la persona. Si lo dejáramos ahí, sería duro, sería complicado, pero bueno, tendríamos otras áreas de la persona que pueden seguir manteniéndose. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer no, tenemos las áreas también funcionales. Es decir, la persona ya por sí misma tampoco va a ser capaz de mantener sus capacidades básicas. Vestirse, ir al baño, ducharse, saber deambular, por ejemplo, todo eso se va a ver afectado, pero si está, o simplemente saber cómo hay que hacer para abrir y cerrar una botella. Seguiríamos avanzando si dijéramos, bueno, solamente afecta a la parte cognitiva, a la parte funcional, bueno, pero es que tenemos que dar un paso más todavía y es que afecta a la parte conductual de la persona. ¿Cuántas personas segura que hay en esta sala que han oído, ¿no? Es que se puso muy agresivo o agresiva, es que no duerme, es que está muy triste, muy apático, es que tiene desinhibición sexual, es que no para en casa de deambular de un sitio a otro. Por lo tanto, empiezan a aparecer también trastornos, lo que llamamos trastornos de conducta. Y si queremos todavía ampliar todo esto más, tenemos que ir incluso a la parte más psicológica de la persona. Cuando nos encontramos que empezamos también a tener delirios, piensan que nos roban, piensan que nos persiguen, a lo mejor algún tipo de alucinación, por supuesto anedonia y depresión, como he dicho. Entonces, si se dan cuenta ustedes, si tenemos y desgranamos cada uno de esos trastornos generales, nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con al final todo lo que somos y todo lo que
somos capaces y tenemos nuestras competencias, se acaba viendo afectado. Por lo tanto, todo esto lo que va a hacer es que va a perder calidad de vida esa persona. Si vemos esta enfermedad de Alzheimer en fases, que me podrán ustedes preguntar, bueno, ¿cuántas fases hay? ¿Cuánto puede ser la evolución? Cada enfermo al final es verdad que es totalmente distinto, y aunque hay manuales donde nos dicen, pues como les acabo yo de mencionar, síntomas y signos, pero luego cada enfermo por una serie de características se desarrollan unos u otros. Pero la enfermedad de Alzheimer tiene 7 fases, vamos a decir. Se lo pongo claro ahí. Podríamos resumirla en 3: leve, moderada y grave. Pero bueno, sería excesivamente breve ponerlo así, porque cada fase engloba una serie de circunstancias y cuestiones, y esto es importante que lo tengan en cuenta para lo que vamos a ver ahora, porque si hablamos de tema residencial, pues como me preguntaba el otro día una familia, dice, ¿y cuál es el momento bueno y adecuado para tomar la decisión de acudir a algún sitio? Lo vamos a ver ahora. Tenemos una cosa muy importante. Dirá usted, ¿qué ponen ahí ahora, María? Una foto de una familia, lo que he comentado antes, ¿no? Es imposible que los profesionales que trabajamos con estas personas lo hagamos en exclusiva con ellos. Necesitamos de la familia, de todo su entorno familiar, completamente. Los primeros que se ven afectados desde el momento del diagnóstico, digamos desde la incertidumbre, del miedo, la desorientación, y el ahora qué hago, y esto qué significa, y estoy yo solo, y cómo voy a manejar esta situación, y cuando van pasando además el tiempo y los años, más todavía. Por lo tanto, tanto familia como cuidador tienen que estar dentro de todo lo que significa la enfermedad de Alzheimer. Tenemos 2 figuras y 2 protagonistas en esto que estamos mencionando. ¿Y en qué fase podría darse precisamente ese momento en el que se decide, ya no puedo más en casa? No puedo, porque utilizo expresiones que oigo con muchísima frecuencia. Cualquier día voy a caer yo. Y como caiga yo, a ver qué pasa. O hijos que dicen, es que como caiga mi madre o mi padre, depende de quién sea el enfermo, a ver qué hacemos, porque todos vivimos fuera. Y tenemos una situación poblacional aquí que la mayoría de la gente joven está trabajando fuera para poder asumir el cuidado y la atención de sus padres, ¿verdad? Por lo tanto, ¿en qué momento debo tomar esa decisión? Nos tendríamos que preguntar, y es lo que la familia y el cuidador se pregunta. ¿Cuándo tengo que acudir a un centro residencial? ¿Quién va a participar en esa toma de decisiones? Porque si empieza a haber distintos hijos, a lo mejor uno quiere, pero 2 no. Empieza a haber algo muy habitual también que se genera en los entornos familiares, las disputas. Porque entonces tú puedes cuidarlo, pues entonces yo no, pues entonces vamos a un centro, pues no, porque mientras pueda estar en casa. Todo este tipo de circunstancias genera un clima tenso y enrarecido en la familia. Si ya de por sí hay tensión por el sufrimiento de una enfermedad como esta, más todavía, ¿verdad? Claro, no se sabe qué recursos existen o quién es el profesional o el centro que mejor me puede asesorar, qué aspectos debo tener en cuenta, porque es una enfermedad compleja. Puedo estar acudiendo neurólogo, psiquiatra, depende los síntomas y los que tenga, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué tipo de centro? No sé si son dudas o preguntas, cuestiones, o bien que han oído ustedes, o que incluso alguno puede tener en la cabeza. De cualquier manera, va a haber una persona, máximo 2, que tenga que tomar una decisión. Porque la situación de incertidumbre, y ustedes habrán vivido situaciones de incertidumbre en su vida, ¿no? Es una de las situaciones psicológicas más desgastantes y más difíciles de llevar en el día a día, ¿no? Hasta que decides tomar esa decisión, sea lo que sea, y dices, venga,
a partir de ahora vamos a hacerlo, pero esa situación de incertidumbre del qué hago y estará bien, no, hoy decido que sí, mañana vuelvo a decir que no, ese desgaste emocional que genera en la persona es complejo. ¿Por qué? Porque voy a tener miedo, culpa, uno de los sentimientos que más nos encontramos en el día a día, sobrecarga, impotencia, estrés, preocupación, va a ser un ambiente totalmente distinto. La tendencia es estar en casa y mientras se pueda estar en casa mejor, pero obviamente llega un momento en el que eso es completamente inasumible. Fíjense, volviendo a números, para que nos ayude, que a veces esto ayuda un poquito también a entender, si es el primer año desde que tenemos un diagnóstico, obviamente, y la persona está en una fase, vamos a decir, leve, bueno, podemos seguir haciendo pequeñas tareas del día a día, podemos seguir compartiendo con la familia cosas, sigue habiendo un nivel de autonomía importante. Cuando pasan los 5 años, ya la familia, hasta un 50% decide optar a un centro residencial, porque ya nos encontramos en fases moderadas o moderadamente grave, en la que la persona ya no se va a asear sola, probablemente tenga incontinencia, probablemente tenga insomnio y alteraciones de conducta y las noches sean imposibles, y hasta un 90%, que es prácticamente el total, después de 8 años de evolución, la familia tiene que optar por delegar los cuidados en un entorno residencial. Por lo tanto, cuando llega ese momento, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo importante? Necesitamos tomar contacto, puede ser cualquier servicio. Si vamos a optar por un tema residencial, tenemos que contactar con esos profesionales y que nos expliquen bien qué servicios hay, qué procedimientos hay en ese centro, cómo son las instalaciones, qué contacto y seguimiento voy a tener con esas familias. No es llegar y desaparecer. ¿Qué población de residentes hay similar también para poder saber que no va a ser mi familiar el único que va a estar con esas condiciones? ¿Y qué experiencia tiene el equipo profesional para poder dar los cuidados que yo quiero o espero? Servicios que serían los adecuados. Es un listado alto, desde luego, pero es digamos, el perfecto y el armónico para poder abordar todo lo que hemos dicho, si volvemos otra vez a la complejidad de la propia enfermedad. Tenemos que tener un asesoramiento y un seguimiento sanitario, tiene que haber coordinación con especialistas, normalmente, como les digo, neurólogos o psiquiatras, depende, tiene que haber un servicio de enfermería. Si vamos a fases moderadas, manejos de medicación. Normalmente hay otras patologías y si vamos a fases más avanzadas, pues ya nos encontramos con procesos de temas de alimentación, etcétera, complicados que el profesional de enfermería tiene que estar presente. No es habitual la figura de un psicólogo en una residencia, no es habitual. De hecho, si no me equivoco, en Zamora, no sé si son la nuestra y otra en la que está presente este profesional. Psicólogo, neuropsicólogo, es el que va a determinar, el que nos va a ir diciendo también en qué fase está, conociendo todas esas capacidades cognitivas de las que hablábamos, a través de evaluaciones, de seguimiento, etcétera, etcétera. Es el que va a manejar esas alteraciones de conducta, que hay momentos en los que no solamente tienen que ser abordadas con tratamientos farmacológicos, porque pueden haber desencadenantes muy sencillos y que no han sido conocidos o detectados por la familia u otros profesionales. Tengo un ejemplo que pongo siempre a esto para que vean también lo complejo y lo sencillo que tiene esta enfermedad. Teníamos una persona que era cuando tenía que llegar al área del gimnasio para hacer la estimulación funcional, no conseguíamos que diera 2 escalones que tenía que bajar y queríamos trabajar escaleras que hay en el gimnasio. No había manera. ¿Pero por qué? Si está bien. Y la fisio trabajaba, le daba masajes, lo hablaba con el médico, con la familia. Oye, ¿ha tenido alguna vez alguna caída? Algo ha pasado, pero se nos bloqueaba ahí.
al final nos dimos cuenta que era una cosa muy, muy sencilla y muy simple. Y es que la persona que padece Alzheimer, su capacidad de percepción, que antes hablaba Feliciano, la percepción cambia. Es decir, la percepción que tenemos ahora mismo nosotros de este espacio, de las distancias, de las alturas, etcétera, en una persona con Alzheimer se ve afectada. La escalera estaba enfocada en un sitio en el que le daba sombra, y la sombra que generaba en ese escalón para ella era percibida como si fuera un foso. No veía que eso fuese un escalón, no era un problema de visión, ¿vale? Esa persona veía bien, pero su percepción estaba alterada. Y fue tan simple como manejar, porque a veces incluso se ponía agresiva y era complicado el trabajo con esto. ¿Qué quiero decir? Que no todos los síntomas que tenemos con esta enfermedad también hay que trabajarlos desde la farmacología. Por eso la importancia de algunos profesionales que conozcan bien la enfermedad, que conozcan bien a la persona y que puedan a veces encontrar atajos para resolver problemas del día a día. Terapia ocupacional, obviamente, si tenemos que trabajar la estimulación cognitiva para mantener esas capacidades el mayor tiempo posible, junto con la parte farmacológica que haya, pero lo que no podemos es estar parados sin hacer nada. No hay cosa que más necesite una persona con enfermedad de Alzheimer que poder estimular las capacidades que aún conserva. Fíjense lo que les digo, las que aún conserva. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque si forzamos y no sabemos las que todavía tiene y las que ha perdido y queremos trabajar las que ha perdido, lo que podemos hacer es frustrar de una manera espectacular a esa persona. Monitores socioculturales, también hay que integrarlos en el ámbito en el que esté, tienen que salir, tienen que tener también actividades de ocio y tiempo libre, eso es importante. Fisioterapeutas, auxiliares formados en demencias. Tiene que ser personal que maneje adecuadamente la comunicación con una persona afectada por esta enfermedad. Los mensajes, el tono de voz, el significado de las palabras tiene que ser entendido también por los profesionales para poder conseguir en ocasiones una colaboración como puede ser una ducha, un aseo, el vestirse o la propia alimentación. Nutricionista, una figura también muy importante, porque es una enfermedad que la pérdida de masa muscular va siendo muy progresiva y a medida que avanza la enfermedad el peso va perdiéndose y no siempre es por falta de alimentación, ni mucho menos, ¿no? Entonces tiene que haber siempre alguien que esté controlando esto. La pérdida proteica es muy importante. La gestión de farmacia, tiene que haber fármacos, siempre va a haber, sí o sí. Servicios de interés, como puede ser los religiosos o la peluquería. Hay todavía como es lógico, una generación en la que las creencias religiosas son muy importantes y son utilizadas de una manera espectacular para muchas cuestiones. De hecho, personas con una memoria ya muy afectada, incluso su lenguaje, van a misa o escuchan el Padre Nuestro y lo hacen de una manera automática, ¿no? Entonces, estos aspectos hay que tenerlos en cuenta para el que lo sea, lo quiera y esté presente. Restauración, es decir, la hora de la alimentación en estos centros, que esté adaptada a los gustos y preferencias de esa persona. No es lo mismo que nosotros queramos estimular el apetito, que es bastante habitual también las anorexias en los enfermos de Alzheimer, con algo que ha sido significativo para él o que estamos aquí acostumbrados, que puede ser un cocido, ¿no? Que si le pongo a lo mejor unos macarrones, ¿no? Suelen ser generaciones que tienen más asociado el cocido que la pasta, digamos. Cuidados al final de la vida. Esto es muy importante porque hemos dicho que el deterioro va a ser cada vez mayor, que podemos estar de entre los 10, 12, 13 años, incluso algunas personas hasta 18 años de evolución de la enfermedad. Y claro, el final lo sabemos y el final se conoce. Y es una persona
deteriorada en todas sus capacidades, probablemente encamada, y que necesite que ese cuidado y su calidad de vida al final de la misma también sea lo suficientemente cuidado, valga la redundancia. Atención y formación a las familias, no podemos dejarlas de lado. Me habéis escuchado en lo que llevo hablando, como las menciono continuamente, porque ellos también van a ayudar. Ellos es otra parte que está sufriendo, es otra parte doliente. El duelo de la persona cuidadora, familiar, que empieza a ver esto, ese duelo no aparece en la pérdida del enfermo, sino prácticamente en el momento del diagnóstico, porque empieza a ver que esa persona no es la misma, va cambiando. Entonces me tengo que adaptar y me tengo que acostumbrar a la pérdida de las capacidades en el otro, en el que yo conocía como una persona autónoma, independiente, competente, ¿no? Y todo eso se va perdiendo. Por lo tanto, tenemos a una familia o a un cuidador desde el principio viviendo un duelo. ¿Qué tenemos también que considerar en un centro residencial, ¿no?, para trabajar o atender a este tipo de personas? Pues algo bastante importante, que son las instalaciones, habitaciones dobles individuales, pero sobre todo que puedan ser adaptadas, que podamos crear entornos donde el enfermo se pueda sentir cómodo, es decir, que pueda tener su cómoda, su tele, su cuadro, su manta que le tejió su madre, cualquier objeto o cualquier mobiliario que para él pueda ser significativo. Espacios amplios. Uno de los síntomas más habituales, sobre todo en fases moderadas, que es cuando empiezan a optar este tipo de centros, es la deambulación errática. Es decir, una persona puede pasarse el día entero deambulando, andando de un sitio a otro, de un sitio a otro. ¿Qué sería fácil? Dos cosas: usar fármacos y mitigamos eso, ¿verdad? O usar sujeciones, que todavía existen, y no sería lo más adecuado. De hecho, nosotros estamos ya en proceso de ir creando un centro libre de sujeciones para evitar todo este tipo de circunstancias, ¿no? Y todo eso, ¿cómo podemos facilitar espacios donde no haya riesgo, donde estén controlados y vigilados, y esa sintomatología pues existe, está presente, y mientras no se vaya a hacer daño a sí mismo o esté en peligro su propia vida o su propio cuerpo, tenemos que ofrecerlo. Espacios al aire libre, mobiliario adaptado. Fijaros que hay incluso camas que se llaman camas Alzheimer. Son camas que son muy bajas, las puedes poner a nivel normal, pero ya están adaptadas para que lleguen al suelo. Y evitemos de esta manera, en momentos de agitación en la noche o que la persona quiere levantarse porque cree que puede y no es así, y evitar caídas. Son camas ya que están pensadas y adaptadas para este tipo de enfermos, llegan hasta el suelo y aunque pueda caer no hay altura, por lo tanto el riesgo de algo, digamos, de lesiones o traumas pues es mínimo, prácticamente ninguno. Si hablamos de ya lo que sería, ¿no?, parte del segundo título de la conferencia, es el modelo de atención, y el modelo de atención que se tiene que dar hoy en día, o tendría que haber sido de siempre. Personalmente no lo entiendo de otra manera, y además ahora ya nos lo exigen, las administraciones están poniendo mucho las pilas en todo esto, y nuestra administración, en este caso Gerencia de Servicios Sociales, también. El modelo integral de atención centrada en la persona. ¿Qué significa esto? Claro, yo cuando lo he empezado a oír más todavía en estos últimos años, aunque las personas que hemos trabajado y trabajamos en la psicología viene desde hace prácticamente desde el siglo XI, ¿no? Es que si no nos centramos en la persona, yo no sé en quién se han estado centrando hasta ahora, ¿no? Precisamente son los que nos llevan a inventar, a crear, a intervenir y a paliar, ¿no?, síntomas y trastornos.
Esto que hay que hacer cuando tenemos una persona y entra en un centro residencial no puede ser: hola, buenas tardes, este es el coste del servicio, tenemos esto y esto, encantada, pues venga, va a tener usted la habitación no sé cuánto. No, eso se hace en un hotel. Pero una persona, y más con una persona con Alzheimer, tenemos que crear alrededor mucha historia y mucha información. Hay familias a veces que me han dicho: pero ¿cómo me preguntas esto? Digo, porque si va a entrar aquí tu padre, yo tengo que saber lo que le gusta y lo que no, y qué puedo utilizar en un momento ante una reacción determinada, y por qué me habla de fulanito, que a lo mejor es un recuerdo del pasado, que sabéis cómo esa memoria inmediata se deteriora antes y más rápidamente, y conservan, ¿no?, esa memoria autobiográfica que llamamos. Y dices: pero ¿cómo es posible que se acuerde de todos los nombres de la familia del pueblo? Si le acabo de preguntar qué ha comido hace 5 minutos y no lo sabe. Bueno, hay que tener toda esta información para podernos centrar. Por lo tanto, tiene que haber una valoración del médico, del fisioterapeuta, de la enfermera, del psicólogo. Tiene que haber un seguimiento de esa persona al mes para que el proceso de adaptación sea adecuado, y desde luego a los 6 meses, que tendría que darse ya esa adaptación absoluta. ¿Y qué programas nos tenemos que encontrar o podríamos exigir o tendrían que darse, ¿no? Y desde luego que trabajamos. Para empezar, tiene que ser un programa individual. Todos los que estamos aquí, seguro que si pregunto quién quiere un café y empezamos a decir cafés aquí, no sé si saldrían 2 iguales, ¿verdad? Pues esto lo mismo, cada persona es distinta, tiene gustos, características e historias de vida completamente diferentes, y tenemos que enfocarla a esa persona. Hay que crear ese proyecto de vida. A veces nos encontramos con personas ya muy deterioradas, y obviamente hablar de proyecto de vida, ¿no?, con lo que eso significa, es complejo, pero otras veces no, y hay que saber cómo esa persona quiere vivir, cómo quiere estar y cómo quiere ir evolucionando en su enfermedad. Incluso no tenemos que tener miedo en decir y cómo quiere morir, porque son cosas que también tenemos que hablar. Tiene que haber actividades de estimulación cognitiva, tienen que haber programas de mantenimiento funcional, actividades de carácter sociocultural y asesoramiento y formación a familias. Con esto no quiero trasladar solamente, por tanto, que la enfermedad de Alzheimer es compleja, es dura, y como he empezado el decir, madre mía, esto no va a poder tener salida, sino que tenemos recursos para poder intervenir, que hay que buscar, que hay que preguntar, y que desde luego seguro que las personas que estáis aquí, o bien por interés personal, o habéis conocido a alguien o conocéis, ¿no?, pues seguro que espero haya podido ser de utilidad. Muchas gracias y hasta mañana.